Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vengo a presentarles el temario que me gusta enseñar en las capacitaciones que doy de AutoCAD. Esto es, como dice bien aquí, la parte fundamental, AutoCAD fundamental. El primer tema, y es un tema muy importante, aunque se puede ver casi en cualquier momento, pero la recomendación es verlo primero, es AutoCAD y su entorno. Hay que mantener un entorno agradable y con el que nos sintamos cómodos trabajando. AutoCAD es una herramienta muy versátil y vamos a decir que hasta cierto punto amigable. Nos permite hacer bastantes personalizaciones. Luego el siguiente tema es cómo iniciar un dibujo. Los parámetros principales, hay que configurar las unidades, qué plantilla se va a utilizar, si se utilizará plantilla, si se va a trabajar en el model, si se utilizará el administrador de proyectos o se harán dibujos sencillos. Ese tipo de cosas hay que planteárselas incluso antes de empezar a dibujar. Luego, cargar los tipos de línea, conocer los tipos de línea, el comando para las líneas, a saber si se van a trabajar líneas simples o se van a estar trabajando en polilíneas para tener grosores. Ese es otro tema importante. Y luego ya empezamos como tal en la parte de dibujo, comandos de dibujo. Los comandos para crear, más que nada, es líneas, rectángulos, círculos, polígonos, polilíneas, y etcétera, ¿no? Elipses y más cosas. El siguiente tema es comandos para editar. Editamos. ¿Cómo editamos? Cortando, moviendo, copiando, estirando, haciéndoles offset, mirror, todo lo que modifica nuestro dibujo de su posición inicial lo vamos a llamar comandos de edición. Luego empezamos a ver el tema de textos, insertar textos, estilos de textos. ¿Qué más podría hacer? Checar un poquito la parte de la ortografía, configurar los tamaños de texto, todo ese tema. Es pequeño, pero es interesante. Luego bloques. Bloques es un tema un poco, vamos a llamar que se puede considerar pequeño, pero a la vez extenso. ¿Por qué? Porque crear bloques es sencillo, es uno de los comandos de edición, pero si queremos editar bloques, crear bloques dinámicos, o incluso si queremos crear bloques dentro de bloques, pero que sean dinámicos, eso ya nos lleva un poquito más de tiempo y estudio. Luego insertar objetos, podemos insertar objetos como imágenes, otros dibujos, bloques, no me acuerdo qué más, PDFs, y aquí no está, pero tendría que estar en la parte también de exportar, no solo insertar, sino sería insertar y exportar. Podríamos exportar nuestro dibujo como imagen, como PDF también para otros softwares. Luego el tema de acotaciones. El tema de acotaciones, una vez que ya se estudió en la parte de dibujo técnico acotaciones, ya es ponerlo en práctica en lo que es el AutoCAD. Pero no solo es acotar por acotar, también tiene su chiste. Sería primero crear los estilos de cota, si van a ser estilos sencillos o si vamos a estar trabajando con estilos de anotativos, si van a estar vinculados al objeto, cosas por el estilo, ¿no? Luego empezamos ya en la parte, ya más que de creación, en la parte de organización, ¿no? En la parte de organización, bueno, esto no lo comenté, pero también se podría considerar como organización la parte de los layers. Esos están en lo que es comandos de edición, cuando empezamos a cambiarle los layers o ponerle capas para organizar nuestro dibujo. Pero eso es para organizar lo que estamos dibujando, el contenido técnico, ¿no? Ahora en la parte de
acotaciones, escalas, ok. Aquí ya donde nos empezamos a meter un poco más, como les comentaba, en el orden del plano en sí, ya no solo del dibujo, sino ahora tenemos que ordenar dónde van las notas, dónde va a ir el croquis de localización, si hay croquis de localización, dónde va a ir el contenido técnico principal, en qué escala va a ir, si va a ir en una escala de reducción, de ampliación, 1-1, 2-1, 1-10, 1-100, ese tipo de cosas. Y cuando ya tenemos definido, visto esas cosas, ya podemos empezar a ver otro tipo de dibujo, dibujo en perspectiva. AutoCAD nos da una herramienta muy útil que ya viene predefinida para poder trabajar en perspectiva isométrica. Sí, se podría configurar para trabajar en las otras perspectivas, pero no es tan habitual. Luego, herramientas para ordenar. Esto ya son las ventanas que estaremos trabajando en lo que es el espacio papel, si decidimos trabajar en espacio papel. Si no, tendríamos que estar viendo cómo organizar nuestro dibujo en el Model. No es tan práctico, pero es posible. Mi recomendación es dibuja en Model, organiza tu dibujo en los layout o, como se le conoce, espacio papel. Luego, comandos de consulta. Comandos de consultas, ¿qué serían? Áreas, distancias, volumen, un listado, un ID, donde nos dan datos sobre nuestro dibujo o partes del dibujo. Ahora, aquí yo no lo he agregado, mas sin embargo es un tema que también se tiene que estar viendo, ¿no? Es la parte de tablas. Cuando haces planos, en especial en la parte de típicos de instalación, donde tienes que agregar listas de materiales, se recomienda mucho tener tablas, ¿no? Poder utilizar tablas. Eso lo podríamos estar viendo en la parte de comandos de edición o en la parte de textos. Pero sí es recomendable tocar ese tema. Tocar el tema y aunque sea saber insertar tablas, también podemos traer tablas de Excel a AutoCAD y al revés, podemos exportar información de AutoCAD a Excel. Tiene algunos movimientos, pero es factible y se puede hacer. Hay formas sencillas, hay formas un poquito más complejas, pero se puede, todo se puede. Y por último, parece poco, pero es muy importante. Sin este tema de imprimir, no da valor a todo lo anterior. Podremos hacer un gran dibujo, tenerlo en coordenadas, tener tablas, estilos de texto y todo, pero si no somos capaces de imprimir, todo nuestro trabajo se queda simplemente en mera forma digital y no podemos progresar en el aspecto de desarrollo de ingeniería, ¿no? Hay que saber imprimir, ¿por qué? Porque imprimes, entregas, pasa por un proceso de revisión, se te retroalimenta para que puedas avanzar en el desarrollo de ingeniería o construcción, ¿no? O manufactura, depende en el ámbito que estés. Y cuando ya has pasado por un proceso de revisión, vuelves a imprimir, pero ya para entrega final, para el cliente o para alguno más, ¿no? O incluso para presentación. En la parte de imprimir también podemos no solo imprimir en hoja, podemos pasarlos a PDF, incluso convertirlos en imagen, hacer presentaciones y otros temas más. Bueno, es un temario un poco más largo que la parte de dibujo técnico y si se dan cuenta, incluso siendo básico, consume mucho tiempo. Entonces estos temas los vamos a ir viendo de poco en poco, primero de forma elemental y después nos vamos a detalle. Bueno, por el momento sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.